Vamos a seguir con nuestro tema que hemos venido desarrollando últimamente, una oración de gran enseñanza ayer y hoy. Hoy tenemos la sexta parte, la entrega número 6. Debo aclararles que he venido hablando de 6 peticiones en la oración de Pablo, aquí en Efesios 3, 14 al 21. Pero analizando mejor el texto, he observado que no son 6, sino 5, las cuales ya hemos estudiado. Por esa razón, hoy vamos a estudiar no la sexta, como decía, sino el propósito de las 5 peticiones primeras. El propósito de las 5 peticiones del apóstol Pablo. El próximo domingo, si Dios quiere, estaremos considerando la conclusión, incluyendo el reconocimiento del poder de Dios y la finalidad de glorificarlo solo a Él. Veamos entonces el propósito de las 5 peticiones de Pablo. ¿Les interesa? Muy bien. En el capítulo 3, versículo 19, la segunda parte, dice, en Efesios 3, 19, segunda parte dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué dice? Para que seáis llenos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. No es solo de la plenitud, sino de toda la plenitud de Dios. Reflexionemos un poco, por favor. Observando la vida que hemos vivido, la relación que tenemos con Dios, la situación que vive la iglesia en general, una situación más religiosa que espiritual para mucha gente, viviendo y observando la forma como vivimos, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo hacemos las cosas, ser llenos de toda la plenitud de Dios, a simple vista parece algo imposible y que no es para nosotros, ¿cierto? ¿Cierto? Estar llenos de la presencia de Dios, de la plenitud de Dios, de todo lo que Dios es, eso a simple vista parece un imposible, parece que no fuera para nosotros. Pero analizando el texto, observa uno que esa es la realidad que Pablo plantea en su oración delante de Dios el Padre. El propósito que Pablo tenía en su oración era esa, que la iglesia en Éfeso, los creyentes fueran llenos de la plenitud de Dios. Y creo que ese propósito sigue siendo hoy también, y es para nosotros. Pregúntate si alguna vez has experimentado la llenura de la plenitud de la presencia de Dios. Pregúntate si lo estás viviendo, si en este momento estás experimentando la plenitud de Dios en tu vida. Cuando uno observa cuidadosamente las 5 peticiones del apóstol Pablo, la conclusión a la que uno llega es que las 5 son coherentes. Es decir, estas 5 peticiones en Efesios 3, 14 al 21, son relevantes para llegar al propósito final o principal. Por eso
todas las 5 peticiones forman una unidad que proporciona un significado global. ¿Cuál es ese significado global? Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Quienes han tenido la oportunidad de observar las 5 peticiones pueden estar de acuerdo conmigo. Y si no lo ha hecho, pues entre conmigo a razonar y a observar que las 5 son coherentes con el propósito. Que las 5 forman una unidad global para llegar al propósito de ser llenos de la plenitud de Dios. En la medida que hemos estudiado cada una de las 5 peticiones del apóstol Pablo, hemos venido observando ese propósito. Veamos cómo. Para ello quiero hacerles una invitación a observar las 5 peticiones, pero ahora no pensando en los hermanos en Éfeso, sino en nosotros. Vamos a pensar en nosotros y vamos a aplicar enseguida de paso esas peticiones. Y diríamos entonces que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro también, nos conceda por medio de su Espíritu Santo, ¿qué cosa? Ser fortalecidos en nuestro hombre, en nuestro ser interior, conforme a las riquezas de la gloria de Dios. Y eso es decir demasiado. Que seamos fortalecidos por el Espíritu Santo y que esa fortaleza interior sea conforme a las riquezas de la gloria de Dios. Piénselo seriamente. Que Cristo habite y gobierne dentro de nosotros. Que estemos cimentados en el amor de Cristo. Que estemos parados, ubicados, que andemos en el amor de Cristo. Que seamos capaces de comprender toda la magnitud del amor de Dios en Cristo. Lo ancho que es, lo largo, lo alto y profundo que es. Que podamos entender espiritualmente la magnitud, las dimensiones del amor de Cristo. Esa es la petición. Y que de esa manera podamos conocer, creer, experimentar y vivir el amor de Cristo todos los días. Conocer el amor de Dios es conocer a Dios. Quien realmente conoce a Dios, conoce su amor. Y quien vive en Dios, vive en el amor de Dios. Y cuando Dios vive, gobierna, reside en tu vida, reside el amor de Dios. Que podamos entender eso. Esas son las 5 peticiones. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos entender todo esto? ¿Cuál es el propósito? Y vamos a verlo en la misma palabra, en el mismo versículo, Efesios 3, 19, segunda parte, pero lo vamos a ver en 6 diferentes versiones de la Biblia.
La primera es Reina Valera contemporánea. Mire cómo dice: para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el propósito. Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. La NBD dice: así estarán completamente llenos de Dios. Así estarán completamente llenos de Dios. La Biblia de las Américas dice: para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Qué propósito, ¿verdad? Para que tú y yo seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Dios habla hoy, dice, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Para que lleguen a ¿qué cosa? A colmarse de la plenitud total de Dios. Palabra de Dios para todos traduce: de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. De manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es en sí mismo. Y por último, Nueva Traducción Viviente traduce: entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y del poder que provienen de Dios. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que provienen de Dios. Amados, en este propósito de Pablo en su oración, existe un altísimo y profundo contenido espiritual, muy difícil para la mente humana, para entenderlo con la mente humana nada más, con nuestro intelecto, con nuestro razonamiento, con nuestra forma de pensar. Muy difícil para entenderlo. Por eso necesitamos entenderlo solo con la ayuda del Espíritu Santo. Por la fe que Dios ya nos ha dado. La fe que viene como fruto de la palabra de Dios cuando la leemos y la estudiamos bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo su iluminación. Cuando esto ocurre, entonces podemos por la fe entender, comprender, aceptar, creer y vivir diariamente conforme a la voluntad de Dios y en la presencia de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es el fundamento de la fe y el Espíritu Santo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso la fe tiene que ser avivada todos los días por la palabra y por el Espíritu. Y si tú y yo no tenemos tiempo para estudiar la palabra, para meditarla, para reflexionar, para ser iluminados por el Espíritu Santo en la comprensión de la palabra, tu fe no crece. Y si tu fe no crece, no puedes creer, no puedes entender y no puedes tener una relación íntima con Dios. Dios nos ha dado las herramientas espirituales para que seamos espirituales. Y esa herramienta, permítame decirlo, es la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo, sin el cual la palabra solamente es conocimiento intelectual. Pero cuando el Espíritu actúa, la palabra es lo que es, palabra de Dios, vida, poder, gloria. Y si carecemos de eso, amados míos,
no podemos entender, no podemos comprender, no podemos estar en la dimensión de lo que es el amor, de lo que es la presencia, de lo que es la voluntad de Dios. Ahora, amados, aunque se trata de un propósito que no merecemos, mire usted, que Dios nos conceda la plenitud suya en nuestras vidas. Esa es la petición que Pablo hacía, solo que oró en todas las 5 peticiones para llegar a eso, que Dios esté, su presencia nos llene. Eso no lo merecemos nosotros, ¿o sí? No lo merecemos, pero es indispensable. Lo necesitamos 100%. ¿Estamos de acuerdo? Dígame, ¿estamos de acuerdo? ¿Que necesitamos esa presencia del Señor en nuestras vidas? Para no vivir una vida netamente religiosa, sino netamente espiritual. Como hijos de Dios, para ser, para vivir, para andar como hijos de Dios, nacidos de Él, en donde el Espíritu Santo mora. Es una necesidad ser guiados por el Espíritu Santo, siempre bajo la autoridad del señorío de Jesucristo. Y todo esto es por la fe que yo no me cansaré de decir, la fe que Dios nos ha dado en Cristo, por su Espíritu, por su palabra. Y la disposición de Dios, lo que Dios dispuso que fuera, es que el justo por la fe vivirá. Por eso tenemos que avivar esa fe en el nombre del Padre, para poder ser llenos ¿de qué? De la presencia, de la plenitud de Él. ¿Qué dice la Biblia acerca de la plenitud de Dios? La primera enseñanza que tenemos en la Biblia acerca de la plenitud de Dios nos va a beneficiar a nosotros en gran manera. Porque el Señor Jesucristo es no solo nuestro Salvador y Señor, sino también el modelo de vida para un cristiano. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesucristo es el modelo de vida. El propósito de Dios es que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. ¿Sí o no? En un proceso diario de santificación. Y si Jesucristo es nuestro modelo, vamos a ver qué dice la Biblia del Señor Jesucristo en relación con la plenitud de Dios. Abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Colosenses 1, 15 al 20, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: el pronombre que se refiere al Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Quien ve a Jesucristo ve a Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, nosotros. Él es el
principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Y ahora observen lo que sigue. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. ¿Observan eso? ¿Qué le agradó a Dios el Padre? ¿Habitar en quién? En el Señor Jesucristo, en el Cordero de Dios, en el hombre que vivió en Jerusalén, en Israel, el hombre que predicó, el Hijo del Dios viviente. En él el Padre, ¿qué cosa? Habitó con toda su plenitud. Es lo que dice la Escritura. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Ahora yo quisiera que ustedes reflexionen conmigo. Escúchenme acá. Que la Biblia me diga que Dios el Padre habitó, que toda la plenitud de Dios habitó en la persona de Jesucristo, eso es fácil para creerlo, ¿cierto? Porque es el Hijo de Dios. Pero que esa plenitud habite en mí y habite en ti, ahí viene la dificultad para aceptarlo. Díganme si es cierto o no. Tú te confrontas con tu vida, con tu diario vivir, con tus pensamientos, con tus luchas, y te es difícil aceptar que pueda estar la plenitud de Dios en tu vida. Ese era el propósito de la oración de Pablo y debe ser el propósito de la vida nuestra, que cada día veamos, experimentemos, vivamos en la plenitud de Dios en nuestras vidas. ¿Qué significa esa declaración de Pablo? Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. ¿Qué quiso decir Pablo? En el diccionario bíblico, fragancia de Cristo, así se llama el diccionario. Diccionario bíblico, fragancia de Cristo. Dice, escuchen lo que dice. Esta plenitud significa la manifestación de la realidad plena de Dios en Cristo de una manera ilimitada. Voy a repetirlo. Esta plenitud significa la manifestación de la realidad plena de Dios en Cristo de una manera ilimitada. De su identificación con Él, morando en Cristo en todo su poder y atributos, en toda su naturaleza y ser. Toda la plenitud del ser y naturaleza de Dios habita constante y permanentemente en Cristo. ¿Ustedes creen eso? Es lo que dice la Escritura. No se puede hacer limitación alguna de esta realidad de que Dios está en Cristo. No hay limitación. Siendo así Cristo de una manera plena y perfecta la manifestación de Dios. El mismo Dios manifestado en toda su plenitud y totalmente comunicado a Cristo. Dios hecho carne. Así, amados, Cristo es denominado, sigue diciendo el diccionario, la imagen del Dios invisible. En palabras de F.F. Bruce, llamar a Cristo a la imagen de Dios es decir que en Él el ser y la naturaleza de Dios han sido perfectamente manifestadas,
que en Él lo invisible se ha hecho visible. Ahora se ha concedido una revelación insuperable de su eterno poder y deidad. Una manifestación insuperable del eterno poder y de su deidad. Cristo es Dios. ¿Estamos? Y en Él habita para siempre toda la plenitud de Dios. Ahora, como dije hace unos momentos, eso tiene que ver con el Señor Jesús y es hermoso, precioso. Nos gozamos en ello, adoramos a Cristo por ser quien es y por tener toda la plenitud de Dios. Pero ¿qué a nosotros? ¿Qué con nosotros? ¿Cómo estamos aquí? Voy a leer un versículo, dos versículos en dos versiones diferentes para que observemos qué tiene que ver con nosotros el hecho de que en Cristo habite toda la plenitud de Dios. Se encuentra en Colosenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Voy a leerlo en la Reina Valera del 60. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, porque es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué dice? Saben que la palabra plenitud es completo, completo. Y aquí dice: y vosotros estáis completos en Él. En la Nueva Versión Internacional traduce: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. No dicen nada. No dicen gloria a Dios. Aquí se trata de entenderlo espiritualmente y de aceptarlo por la fe espiritualmente. En Cristo, en Cristo, en Cristo, ustedes han recibido esa plenitud. La plenitud de Dios es el propósito de Dios. Él nos ha llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo. Él nos ha llamado a vivir en la comunión del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que disfrutemos de su presencia. ¿No les parece maravilloso, amados? El profeta Juan Bautista ya lo había dicho de una manera especial. Él era profeta. Y veamos cómo lo dijo. En Juan capítulo 1, los versículos 14 al 16. Lo voy a leer en dos versiones. Vamos a dejarlo en una sola versión, en Reina Valera del 60. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. El verbo se refiere al Señor Jesucristo. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y observen ahora, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, ¿qué cosa? Tomamos algunos, todos los hijos de Dios. ¿Qué recibimos? ¿Qué tomamos? Gracia sobre gracia. Toda la gracia de Dios, sobre gracia, nos es dada en Cristo Jesús.
¿Y de dónde la hemos recibido? De la plenitud de Cristo. ¿Y cuál es la plenitud de Cristo? Es la plenitud de Dios, el Padre. Y de esa plenitud nosotros hemos recibido gracia sobre gracia. El apóstol Pablo lo amplía este concepto y lo aplica de la siguiente manera. Vamos a ver cómo lo amplía el apóstol y cómo lo aplica. Se encuentra en Efesios 4, 11 al 13, Reina Valera de 60. Efesios 4, 11 al 13. Escuchen bien, analicen conmigo. Dice así: y Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros en la iglesia local. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que han nacido de Dios. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Y cuál es la razón por que Dios ha dado todos estos ministerios a la iglesia? Para edificarlas, para capacitar a los creyentes para que hagan la obra del ministerio, pero también para que crezcan espiritualmente, para, como dice aquí, edificar el cuerpo de Cristo. Y esta edificación del cuerpo de Cristo, ¿hasta cuándo es? ¿Y hasta dónde? ¿Cuál es la medida? Dice, hasta que todos, y no unos cuantos, lleguemos a la unidad de la fe, de la doctrina que tenemos, y del conocimiento del Hijo de Dios, que todos tengamos la misma revelación, el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Que lleguemos a un varón perfecto. ¿A qué medida? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amados, no es una idea mía, es la voluntad de Dios, que todos lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Y cuál es la medida de la plenitud de Cristo? La plenitud de Dios, el Padre. ¿Se dan cuenta la razón por qué Pablo oraba de esa manera, esas 5 peticiones, de manera coherente, como una unidad que llega a un propósito, y el propósito es que seamos llenos, completos? Ahora, si ya la palabra de Dios dice que en Cristo estamos llenos, ¿por qué Pablo ora para que seamos llenos? Porque una cosa es lo que Dios ha hecho y otra cosa es la que nosotros hemos creído y aceptado y practicado. ¿Se dan cuenta, amados míos? El Señor ya lo ha dicho, es su propósito, es su voluntad, es su objetivo, es lo que quiere, que yo llegue a ser a la imagen de Cristo, que crezca a la imagen de Cristo. Él es el modelo y Dios quiere que seamos como Él, y así lo dice la palabra. Pablo lo entiende perfectamente y por eso hace esas 5 peticiones para llegar a ese propósito. En ese sentido, la oración de Pablo se constituye en un ejemplo a seguir, a una manera de orar también nosotros. ¿Cómo deberíamos aplicar en nuestras oraciones esas 5 peticiones para lograr este objetivo de que la bendición de Dios no solo se quede en el propósito de Dios, sino en la realidad de la experiencia nuestra? ¿Estamos? ¿Cuántos lo quieren? Bueno, entonces tenemos que orar de esta manera. Voy a leer esta misma porción en la Nueva Traducción Viviente. Escúchenla con cuidado como dice.
En Nueva Traducción Viviente, Efesios 4, 11 al 13 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Esa es la primera responsabilidad, capacitar. Aquí en Árbol de Vida estamos capacitando al que quiere recibir la capacitación. Y yo, con todo respeto, digo al que quiere y puede. Porque a veces no se puede, pero el querer es más fuerte, ¿verdad? Y todo el que quiere ser capacitado viene a ser capacitado. Los martes por la noche estamos capacitando. En el Instituto Bíblico estamos capacitando para que podamos hacer la obra del ministerio correctamente. Pero no solamente para eso, el texto continúa diciendo: y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Estos ministros de Dios tienen la misión, la responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo espiritualmente. Y el texto aquí dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Yo les pregunto, ¿es una utopía esa palabra? Ayúdenme, ¿es una utopía, un sueño falso? Ayúdenme. O según la palabra es un propósito de Dios. Dígame, ¿es un propósito de Dios, sí o no? Que todos lleguemos ¿a dónde? En ese proceso a la medida de la estatura del Señor Jesucristo, de la plenitud que hay en Él. Y esa es la plenitud de Dios, ese es el propósito de Dios con tu vida y mi vida aquí en la tierra. Y se imagina cómo será en el cielo si verdaderamente aquí lo estamos disfrutando. Si pudiéramos hacer una evaluación para medir, el 1 es lo mínimo y el 10 es lo máximo. ¿En dónde estás tú en esa dimensión de Cristo? A estas alturas de la vida. Recordando que ya en Cristo lo tenemos, solo que no lo vivimos. Por nuestra incredulidad, por nuestra dureza de corazón, por el orgullo, por estar comprometidos más con el mundo que con el Señor, por no sacar tiempo para estudiar la palabra, porque queremos vivir como nos place a nosotros. Es tiempo entonces para que nosotros nos demos cuenta dónde estamos y corrijamos a tiempo. Los días en que vivimos son malos y serán peores los que vienen. Y el que no está firme en Cristo va a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina o de circunstancia. Por eso la necesidad de estar firmes en Cristo. Y Dios nos está dando la palabra, nos está dando todas las oportunidades. Nosotros necesitamos en el día de hoy conocer ese amor de Cristo, comprenderlo, estar en Él. El amor de Dios en Cristo es un amor grande e infinito. Es un amor santo, verdadero, único y eterno, que Dios lo ha derramado mediante su Espíritu Santo, de acuerdo con la palabra. Y queremos que ese mismo amor nos motive a procurar con urgencia y prioridad el permanecer en Cristo, permaneciendo en su palabra a través de la comunión del Espíritu Santo. Esta comunión
es una necesidad de cada hijo de Dios nacido de Él. En todo momento, cada día. ¿Sabe por qué? Porque quien permanece en Cristo, permanece en la plenitud de Dios. No dicen nada, amados. El que permanece en Cristo, ¿dónde permanece? El que disfruta de Cristo, ¿de qué está disfrutando? El que tiene la comunión de Cristo y disfruta de la comunión de Cristo, ¿de qué está disfrutando? Él es la plenitud de Dios. Él es la plenitud de Dios en todo sentido. Veamos nuevamente el pasaje que conocemos, yo creo que hasta de memoria, pero quizás no lo practicamos. Juan 15, 4 al 7, lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos. Juan, capítulo 15, versículos 4 al 7, en Palabra de Dios para Todos, dice así: palabra que salieron de la boca del Señor Jesucristo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Si no permanecen en mí, no puede haber fruto de la plenitud de Dios. No se puede haber una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Solo lo habrá cuando permanezcan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí, será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán, y se acaba todo. Y continúa ahora el versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Cuántos quieren que Dios les responda? ¿Cuántos quieren que Dios les responda? ¿Cuál es el secreto? Permaneced en mí y en mi palabra, en mis mandamientos, en mis enseñanzas. Y entonces ya tienen luz verde, pidan lo que quieran. Y seguro que no vamos a pedir cualquier cosa a nuestra manera, sino que lo vamos a pedir en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y la promesa es que lo tendremos. ¿Por qué lo tendremos? Porque estamos en Cristo. Recuerden, amados, Dios dice en su palabra que Él se complace en su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Y si Dios tiene complacencia de Cristo, y yo estoy en Cristo, y Cristo está en mí, también va a tener complacencia de mí. ¿Aló? Hermanos, como pastor, como amigo, yo les quiero pedir que reflexionen en lo siguiente. Si la vida cristiana que tú llevas es superficial, entre comillas, de nombre, no hay intimidad con el Señor diariamente, estás a tiempo para arrepentirte, estás a tiempo para venir al Señor, para restaurar tu relación íntima y personal con el Señor. Lo demás viene por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pastor, pero yo tengo que trabajar. Todos tenemos que trabajar, si estamos trabajando,
de una u otra forma. ¿Sí o no? Y Dios conoce muy bien, perfectamente, en la intimidad, cuánto tiempo necesitamos para el trabajo. Y Él sabe que si le buscamos a Él primeramente, tendremos tiempo para Él. Él lo sabe. La excusa mía es falsa. Porque si no supiera Dios que yo sí puedo sacar tiempo para Él, para la intimidad con Él, no me lo mandaría a decir. No me lo dijera. Una vez que me lo dice es porque sabe que sí puedo tener comunión con Él. ¿Aló? Depende en gran manera de nuestro interés, de quién ocupa el primer lugar, de cuánto amor tenemos de Él para nosotros y de nosotros para Él, de cómo es nuestra comunión con Él. De esa relación va a depender todo. Pienso sinceramente que la oración o las peticiones de Pablo se constituyen en un gran ejemplo para nosotros y debemos tenerlo en cuenta. En esa oración hemos aprendido un modelo, no para repetirlos como loros, un modelo de oración con un propósito bien claro. Nosotros podríamos orar así. Les voy a dar un ejemplo, no para que lo hagamos mecánicamente, pero podríamos orar así. Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre mío, Padre nuestro, concédenos por medio de tu Espíritu Santo ser fortalecidos en nuestro interior y que esa fortaleza sea conforme a las riquezas de tu gloria. Padre, concédenos que el Señor Jesucristo habite en nosotros y gobierne y tenga el primer lugar. Permítenos aceptarlo por la fe en nuestras vidas. Padre, que estemos cimentados, firmes en el amor de Cristo. Padre, que seamos capaces de comprender toda la magnitud del amor tuyo en Cristo Jesús. Padre, que podamos conocerte, porque conocerte a ti es conocer tu amor. Ayúdanos, Padre, a creerlo, a experimentarlo, a vivirlo y a permanecer en Cristo para poder disfrutar de toda tu plenitud. ¿Cierto que eso sería una buena guía, un buen ejemplo de cómo orar? Estoy seguro que la mayoría de los que están aquí han escuchado las 5 peticiones, ¿verdad? Han venido, y si no han venido, lo han escuchado por la internet. No es capricho mío, es un consejo que me sale del alma para ti. No importa cuántas veces lo hayas escuchado, pero te recomiendo, te doy un consejo con toda mi alma. Si verdaderamente tú has creído la palabra que hoy has recibido y te propones en el corazón lograrlo, hacerlo, disfrutarlo, te recomiendo que escuches cada uno de esos videos, que tomes notas, que analices. Cuando estás aquí escuchándome, no se puede retroceder para escuchar bien lo que dije, pero cuando estás escuchando el video puedes retroceder las veces que quieras para entender bien lo que se está diciendo. Te recomiendo eso, hazlo. Los 5, poco a poco te van a llevar a la conclusión a la que hoy hemos llegado.
El próximo domingo hablaremos de la conclusión de toda esta oración y el propósito final. Pero creo que Dios hoy nos ha hablado a todos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, observen algo. Tengo que repetirlo, yo no sé, hasta el último día que esté aquí. Cada vez que estoy enseñando tengo que decirlo. Dios nos dio su palabra. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Y como nunca antes he entendido que ese camino es el camino del amor de Dios en Cristo Jesús. Mírenlo ustedes en el versículo 10 del Salmo 32, versículo 10. En la Reina Valera habla de misericordia, en las demás versiones habla del gran amor de Dios. Y sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, Dios está cumpliendo su palabra. ¿Lo creen? Dios está cumpliendo su palabra. Viene a mi mente un cuadro. Jesús andando por las calles, enseñando, atendiendo a la gente. De pronto se acerca a un lugar donde está un publicano. Está trabajando. Jesús llega donde él y le dice: ven, sígueme. Y el publicano se para, deja todo y lo sigue a él, ¿cierto? Él decidió seguirlo. Jesús lo llamó, pero no lo obligó. ¿Estamos de acuerdo? Él tomó la decisión voluntariamente. Dios te está hablando a ti y a mí por su amor. Tú tomas la decisión voluntariamente. ¿Te queda claro también? ¿Cuál es el propósito de Dios? Quiere que toda la plenitud de Cristo, que es la plenitud de Él, esté en nosotros. Porque la voluntad de Dios es que lleguemos a ser como Cristo es. En el diario vivir, en el hogar. Cuando estés evaluando tu vida, evalúa tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los hermanos de la iglesia, con la familia, con los perdidos. Señores, hermanos míos, Dios nos ha llamado a la santidad. Y la santidad está plenamente en Cristo. Colóquense de pies. Ora allí donde estás. Habla con Dios. Dale una respuesta. Mateo, ven, sígueme. No lo pensó dos veces y lo siguió voluntariamente. Toma esa decisión, no conmigo, ni por mí. Hazlo por ti y por la voluntad de Dios. Ora, ora allí donde estás. Ora mientras escuches la música. Que estas notas te inspiren a orar, que el Espíritu te guíe para tomar la mejor decisión. Oh Dios mío. Aleluya. Oh Señor, aleluya. 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 Señor Jesús, tú dijiste, mi carga es fácil y ligera de llevar. E incluiste, aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón. Señor Jesús, para muchos de los que estamos aquí, esto pudiera ser una carga muy difícil. Pero tú en cambio dices que no es una carga difícil, que es fácil de llevar. Por eso, Señor, ayúdanos a renunciar a nuestro egoísmo. Ayúdanos a renunciar para no seguir siendo egocéntricos, para no caer en la egolatría, para tomar la cruz de tu voluntad, de tu obediencia, de obedecer, de hacer tu voluntad. Señor Jesucristo, confieso tu presencia entre nosotros y te doy gracias. Si tú no nos amaras como nos amas, no nos hablaras como nos hablas. Yo te doy gracias y me uno a mis hermanos para decirte gracias. Levanten sus manos y díganle gracias en voz alta. Díganle gracias, gracias, gracias. Gracias por amarme. Espíritu Santo, ilumina mi mente para no seguir viviendo la vida que yo quiero, sino la vida que tú has trazado para mí. Estamos en un mundo difícil y los tiempos son difíciles. Las influencias son diarias, las distracciones son constantes, las tentaciones, las ocupaciones y tantas cosas más, los afanes. Pero el que está en ti tiene la paz, tiene el gozo, tiene el fruto del Espíritu. Oray masara la handa lo isho barakais. Orra la mavaso dile vicangelisis dei marakatam barakostaralais. Tu amor es único, es eterno, es glorioso. Abríganos hoy en tu amor, Señor. Toma la vida de cada uno en particular, Señor. Ministranos en nuestro espíritu, fortalece nuestra fe, nuestra convicción, nuestra seguridad en ti. Danos hambre y sed de tu palabra. Danos el gozo de orar en el espíritu, de adorarte y sobre todo de renunciar a nosotros para seguirte como verdaderos discípulos, hijos de Dios, nacidos de Dios. Te adoramos, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Cantemos esta canción con todo el corazón. Cantemos con todo el corazón.